¿Inicio? Sí, sí, sí. Súper. Ok. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Igual estamos iniciando ahí con un poco de problemas técnicos, pero ya por fin este evento de Estudios Locos, este primer encuentro de Estudios Locos, y nos toca esta mesa inaugural, esta mesa de inicio. Eh, a mí me emociona mucho por las personas que están, las personas que están, van a participar y que vamos a escuchar. También me emociona por el evento, por la realización del mismo evento. No quisiera comentar mucho al respecto, ya que creo que a lo largo del evento el propio encuentro se irá definiendo y el propio encuentro se irá desarrollando sobre aquello que a lo mejor muchos nos preguntamos, que es los estudios locos, qué son, cómo se desarrollan. Este, pero bueno, yo por más decir, además de esa parte, ahorita estamos en la mesa inaugural del Movimiento Loco en América Latina, justo trazando una ruta, mapeando de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es- eh, yo me presento brevemente, soy Tona Kinich, y en realidad me dedico más como a la parte de, pues yo me definiría como investigación militante. Colaboro con el colectivo Digna Locura y un seminario que llevamos para reflexionar sobre la locura justo y su relación con la sociedad y las instituciones. Eh, Comentarles además que tenemos de alguna manera se realizará una traducción simultánea para los compañeros de Brasil, por lo que intentaremos hablar despacio y pausado, pero bueno, están presentes. Eh, y bueno, por último, eh, pues ya pasaré de inicio. Bueno, recordarles eso, que si pueden silenciar sus micrófonos, quienes no vayan a participar. Ah, creo que ya pueden estar. Este, y bueno, comenzaremos esta mesa con, con Andrea Cortés. Ella es de Colombia. Se nombra como sobreviviente de la psiquiatría y es una participante de hace más de 10 años en la lucha por derechos humanos. Ha colaborado con artículos sobre capacidad legal, entre otros temas relacionados con la salud mental desde el enfoque social y de derechos. Eh, yo estoy de nuevo gustoso en que se participe y bueno, pues adelante, Andrea, si te quieres seguir comentando algo de ti, te iríamos conociendo a través de tu participación. Gracias, buenos días a todos. Voy a empezar de una vez como a hacer mi intervención para no consumir más tiempo. Estamos hablando sobre activismo loco. Es importante empezar a contextualizar un poquito, por lo menos lo que sucede en países como Colombia. Empezaré comentando que en Colombia la atención hacia los problemas de salud mental sigue marcada por el enfoque biologista, que es neto. En todos los espacios se prevalece ese enfoque. Esto implica que la comprensión sobre el origen de las manifestaciones del malestar subjetivo se sitúa en explicaciones orgánicas, de acuerdo con un manual de diagnóstico, el DSM-6. A pesar de que las consecuencias del conflicto armado en el malestar mental de la población, que ha sido víctima de violencias y desplazamiento forzado, ya se ubica como la causa de muchos llamados trastornos mentales, siempre pasa por la medicalización e institucionalización. La solución del problema siempre pasa por esas dos vías. Existen otras estrategias que contribuyen a sanar las heridas psicológicas del conflicto. Oye, ¿ya puede conectarme a través de Perdón, Zoom? ¿estoy hablando muy rápido o voy bien?
Bueno, continúo. Perfecto, Andrea. Muy bien. Como los mecanismos de diálogo con las víctimas y sus victimarios, todas estas acciones del gobierno para alcanzar la paz y la reconciliación. En estos diálogos, en esos espacios de diálogo, se busca que los victimarios pidan perdón y dialoguen con las víctimas y establezcan qué medidas de reparación pueden brindarles a ellas para reparar el daño, la violencia que ejercieron sobre ellas. Esto es sanador y sería lo ideal que se pudiera hacer siempre, pero siempre está sujeto a la voluntad de los actores involucrados en los hechos violentos. También existen otras alternativas para aliviar las huellas de la violencia, que son de tipo comunitario y que se basan en los saberes tradicionales de las poblaciones afectadas, en las que se busca la sanación de las víctimas de trauma y también de sus familiares y de su entorno cercano. Estas alternativas, desde el punto de vista de la psiquiatría oficial, son vistas como una curiosidad, antes que como una alternativa válida para atender a las víctimas de violencia y a sus familias. Sin embargo, los resultados saltan a la vista. Son mujeres empoderadas, son mujeres resilientes y se fortalecen muchísimo los vínculos en las comunidades. Pueden seguir adelante con proyectos productivos, pasar la página de una manera integral y respetando su cultura y sus tradiciones. Existen muchos otros grupos vulnerables en Colombia que han sido afectados por situaciones de violencia explícita y también oculta en todos los entornos sociales. Si bien ya se sitúa el origen del sufrimiento mental en las deficientes condiciones materiales de vida de nuestra población colombiana, que se ha expresado en los hechos violentos relacionados con el paro, las protestas ciudadanas, toda la violencia que se ha generado para tratar de reprimirlas e impedir la expresión del inconformismo popular frente a las malas condiciones económicas en este país. Esto se ha unido a la incertidumbre generalizada por la pandemia. Las estrategias de abordaje no tienen una cobertura general para la población porque debido a la pandemia el índice de desempleo se disparó. Ha llegado en mayo de 2021 llegó al 18.8%, cuando en las mujeres, frente al 10.9% de desempleo en hombres. Esto tiene como consecuencia, primero que todo, pues que marca una brecha de género muy fuerte en cuanto al acceso al empleo, que se agudizó con la pandemia. Muchas mujeres son cabezas de hogar y están afrontando la presión de no tener cómo sostener a sus familias en medio de una situación tan delicada como esta. Y también se ven privadas de seguridad social y acceso a servicios de salud. Asimismo, la pobreza en Colombia aumentó al 42.5% de la población en el año 2020, cuando en 2019 era del 35.7%, o sea, se subió 15 puntos, según datos del DANE de abril de 2021. Este hecho afecta la continuidad de los tratamientos farmacológicos y terapias que la persona estuviera recibiendo, ya que nos acogemos al enfoque biologista. La falta de medicamentos está poniendo en riesgo la salud integral de las personas al forzarlas a disminuir abruptamente las dosis habituales sin contar con los recursos para manejar los efectos colaterales y muy poco apoyo para obtener las dosis que les hacen falta. Tampoco existe un apoyo disponible sólido para la población que se decida optar por la desmedicalización. Entonces son personas que se ven obligadas a asumirla con muchos riesgos porque se encuentran muy solos, completamente desinformados y no tienen un apoyo de los especialistas. Sí hay especialistas que pueden apoyar en desmedicalización, pero eso por consulta privada y eso no está al alcance de las personas. A pesar de que este país ostenta una cobertura en salud de casi el 97% de la población, según cifras,
Más del 30% de las personas que evitaron buscar atención médica por una enfermedad reciente lo hicieron por desconfianza hacia la calidad de atención del sistema. Estos son datos del Banco Mundial de enero del 2021. Esto implica que el acceso a servicios de atención primaria se ha reducido, no solamente por el temor al contagio. Las posibilidades de recibir algún tipo de ayuda ante síntomas de sufrimiento mental también se reducen y permiten que la situación empeore. Esta situación también es para todas las enfermedades crónicas, orgánicas, generalizadas. Personas en cáncer que se han quedado sin tratamiento, personas que no han recibido las, digamos, diálisis o tratamientos que necesiten debido a esta situación. Y eso ha sido una catástrofe a nivel sanitario. Mucha gente se ha quedado sin la posibilidad de poder ser operada, de poder ser sanada de dolencias orgánicas. Si extrapolamos un poquito la cuestión a la salud mental, podríamos decir que también ha habido una seria afectación en ese sentido. Quienes tienen acceso a servicios de salud mental ya encuentran barreras adicionales para lograr una atención de calidad, porque no cuentan con la escucha ni son tratados con empatía y respeto en las consultas. La atención es distante, muy breve, con el fin de recetar fármacos sin profundizar en las causas del malestar. La telemedicina se emplea como opción para garantizar la atención oportuna en pandemia, pero enfrenta dificultades de cobertura en regiones de mayor pobreza, donde la población no tiene acceso a las TICs, a pesar de que, según cifras del gobierno, la conectividad se ha aumentado mucho en estos 2 últimos años y se estima que va a llegar a una cobertura del 70% de la población colombiana hacia el año entrante, 2022. Al interior de los hogares, la violencia se ha disparado, especialmente contra mujeres y niñas. Solamente en Bogotá hubo casi 30.000 víctimas de violencia el año pasado, de las cuales el 74% son mujeres. Y 7 de cada 10 mujeres agredidas el año pasado en Bogotá fueron agredidas por su pareja. Existen unas estrategias oficiales de atención jurídica y de apoyo psicosocial, pero no son tan accesibles para quienes no disponen de teléfonos móviles o tienen dificultades para utilizarlos. Me disculpan, aquí hay un avión. Los servicios de apoyo comunitario de pares también se han visto afectados por la pandemia. El contacto cercano y la capacidad de reacción ante dificultades específicas quedó limitado a la capacidad de comunicación restringida a las redes sociales y las plataformas para reuniones virtuales como Zoom. Eso es como un panorama general de lo que estamos enfrentando ahora. Ha habido cambios en nuestra legislación que son supremamente importantes porque permiten que ahora sí se reconozca la capacidad jurídica de todas las personas que tienen una discapacidad. Específicamente para personas con discapacidad psicosocial. Me disculpan el término porque yo sé que incomoda en este espacio, pero es lo que hay que utilizar en otros espacios para referirnos en genérico a todo el conjunto de personas con malestar subjetivo. Les decía que está expresado en la ley 1996 de 2019. Esta ley eliminó la interdicción y plantea el cambio de sustitución de la voluntad por un régimen de apoyos, brindar apoyos en toma de decisiones. Queda muy bien en el papel, pero está planteando grandes desafíos para abogados, funcionarios públicos, notarios, jueces y las familias, pero también un desafío para nosotros, las personas que hemos sido etiquetadas con un diagnóstico, porque no solamente implica cambiar la manera de ver a la persona, ya no como un sujeto pasivo sin responsabilidad alguna en su manera de conducirse, sino como el centro de los apoyos en toma de decisiones, con el propósito de generar las condiciones necesarias para tener una vida independiente. Todavía eso es una utopía en este momento. Es necesaria la capacitación y el cambio de enfoque, así como también la toma de conciencia de las familias sobre la importancia de formar y entrenar a las personas que ostentan algún tipo de condición para ser protagonistas de sus vidas,
en vez de asumir actitudes sobreprotectoras. Eso es lo más difícil. Las iniciativas de las personas con una discapacidad psicosocial deben ser respetadas. Los movimientos autogestionados por personas psiquiatrizadas jugarían un papel importante como agentes en red para favorecer estos procesos, en los que debe privilegiarse la voz y la opinión de las personas, sin ninguna clase de injerencia indebida por parte de agentes de poder que deseen invadir estos espacios generadores de autonomía a fin de favorecer sus intereses particulares. El Estado tiene la obligación constitucional en Colombia de proveer de toda una infraestructura de servicios que brinden facilidades para la vida independiente a cualquier tipo de persona con cualquier discapacidad, en materia de vivienda, renta básica, empleo, educación en todos los niveles y las facilidades para ejercer una verdadera participación ciudadana en espacios de planificación y toma de decisiones en asuntos relacionados con el bienestar. Desafortunadamente en esa área todo está cooptado por sectores vinculados a la medicina, a la tradición biomédica, que tienen acaparada la toma de decisiones y la planificación. Y la voz autónoma de las personas, de nuestro testimonio, nuestra vivencia, se ha visto opacada o silenciada o cooptada. Esa era lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias también por contemplar el tiempo. Creo que fue justo muy exacto la participación. Y pues yo les agradecería a las demás participantes si también igual pudiesen considerar también el tiempo para las participaciones. Y bueno, pues muchas gracias. Muchos datos, mucha información a reflexionar, Andrea. Espero que se siga dialogando a lo largo de esta mesa. Y bueno, daríamos paso a nuestra siguiente participante, quien, pues bueno, en toda la mesa está gestada, están participando activistas expertas por experiencia en salud mental, en diversidad psicosocial, ¿no? En locura. Y ahora toca el turno a María Isabel, quien participa desde Nicaragua y quien, bueno, para mí ha sido, es muy grato presentarla. Y ella es miembro de la Red Esfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial, además de su proyecto de Rompiendo la Etiqueta. Así que, bueno, le daremos paso y un saludo, María Isabel. Adelante. Muchísimas gracias, Kinich, a mis compañeros de la diversidad psicosocial, discapacidad psicosocial, locas, locos, loques, todos los que están en esta sala o bien viendo la transmisión por Facebook. Como bien decía Kinich, yo estoy en esta mesa el día de hoy por parte de la Red Esfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial, entre comillas, locura latina, como una mujer loca, una persona loca. Déjenme, voy a ver si puedo controlar bien esta presentación aquí, compartiéndola. Ahí. Entonces, para contarles un poco, dentro de todo el mundo de la mal llamada salud mental, y escuchando a Andrea cómo compartía la situación de diferentes problemáticas en su país, es fácil ver cómo estas problemáticas se repiten en todos nuestros territorios en Latinoamérica. Y bueno, como hemos habido desde hace varios años activistas en diferentes partes de Latinoamérica, logramos reunirnos en mayo de 2018 en el primer encuentro latinoamericano de salud mental y movimientos sociales, algunos de nosotros,
En esa reunión de ese encuentro hubo una reunión separatista de solamente los activistas con experiencia directa. Cuando digo experiencia directa me refiero a personas que tienen un diagnóstico, personas que han sido psiquiatrizadas, personas sobrevivientes de la psiquiatría, con experiencia directa, a eso me refiero. Entonces, en esta primera reunión separatista se gestó la idea de hacer un encuentro más grande de activistas de diferentes partes de Latinoamérica, para lo cual se comenzó a coordinar todo por un grupo de WhatsApp. Entonces, de mayo a diciembre logramos planificar este encuentro que se dio en Lima, Perú, que fue el primer encuentro regional de la Red Federal Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial. En ese momento no nos llamábamos así, nos decíamos Locura Latina, y de repente había momentos en los que no sabíamos qué idiomas estábamos hablando, porque unos decíamos, bueno, yo soy persona loca, otras personas decían, yo no, eso para mí es ofensivo, yo soy una persona con discapacidad psicosocial. Y bueno, en el mismo encuentro fue que decidimos que diversidad psicosocial era un término que honraba esa diversidad que representaban todos nuestros posicionamientos. Nos reunimos activistas de 10 países y estuvimos juntos del 7 al 9 de diciembre en Lima, Perú. Diversidad psicosocial. ¿Qué es lo que pretendemos con esto de diversidad psicosocial? Pretendemos englobar las diferentes identidades como personas locas, personas con discapacidad psicosocial, exusuarios de servicios de psiquiatría y usuarios de servicios de psiquiatría con una visión crítica, sobrevivientes a la psiquiatría, oidores de voces, personas que experimentan sufrimiento psíquico y otras formas de denominación que pues le corresponden a la persona que las vivencia. ¿Cómo? Sin etiquetas, sin ningún tipo de tutela, pero sí con una identidad y con un posicionamiento político crítico. En este encuentro fundacional, de ese encuentro fundacional surgió nuestra Declaración de Lima, que básicamente son los ejes de lucha que hemos establecido en la organización, y se los voy a mencionar así rápido. Esta es la versión resumida de cada uno. Nos identificamos como un colectivo históricamente discriminado por nuestra identidad. Nadie sabe mejor que nosotras nuestras necesidades y demandas. Exigimos el respeto a nuestros derechos humanos y libertades fundamentales. Denunciamos la patologización y la medicalización de nuestra diversidad. Exigimos la abolición de prácticas que torturan y vulneran derechos en nombre de salud mental. Adherimos a las luchas feministas por la niñez y los pueblos indígenas. Advertimos la grave situación de pobreza y exclusión social de nuestro colectivo. Ninguna persona debe ser psiquiatrizada por su identidad de género y de diversidad sexual. Somos un espacio democrático, participativo, abierto y horizontal para todas las personas de la diversidad psicosocial. Fomentamos prácticas alternativas y de incidencia legal y política, y tenemos apertura a alianzas respetuosas de nuestros principios. Ahí voy a parar la presentación porque después la va a seguir Cecilia, y haciendo como un recorrido de dónde venimos como organización, pues también quiero hacer mención pues que este es como el primer esfuerzo de hacer una articulación regional de personas con experiencia directa en todas estas identidades que ya les presenté, y estamos tratando de implementar acciones que atraviesan esos ejes de derechos humanos, cuestiones de identidad, salirnos un poco de esto de discapacidad y más bien reforzarnos como una diversidad. Y también explorar, buscar y promover alternativas en el más sentido amplio de la palabra, no solamente alternativas al sistema médico, sino también alternativas al mundo, al modo de vida moderno, al capitalismo, a todo lo que está, todo lo que nosotros consideramos que está dañando no solamente nuestro bienestar, sino el bienestar del planeta. Y bueno, aprovechando que estamos tarde, voy a pasar la voz a Cecilia, ya que yo prefiero que usar el tiempo para discusión entre nosotros, Kinich, así que te dejo la palabra. Gracias. Claro, Ceci.
Bueno, antes de, quizá, nada más la voy a presentar brevemente. Ella seguiría Cecilia Guillén, nuestra compañera acá de México. Ella igual es parte de la red Esfera. Y bueno, Ceci, si quieres continuar para conectar con la presentación de María Isabel. Muchas gracias, María Isabel. Creo que se salió, Ceci. Estaba intentando activar su audio, pero creo que se salió. Bueno, tal vez sí, tal vez para seguir el tiempo y no atrasar más, Kinich, yo puedo coordinar con ella a ver qué. Sí, vamos a ver. Quizá puede retomar María Isabel la presentación, como está guiada con una presentación, y si Ceci lo resuelve, se acopla para darle continuidad a la propuesta. Ok, vamos a ver. Listo. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de las acciones que hemos hecho desde los años de la conformación de la red. En 2019 nos enfocamos en producir el primer ciclo de webinars donde abordamos diferentes temas desde la diversidad, desde nuestra perspectiva de diversidad psicosocial. Los diferentes temas que exploramos con estos webinars fueron orgullo loco, grupos de apoyo mutuo, desmedicalización, discapacidad y derechos humanos, feminismo, género y locura, y arte y locura. Tuvieron muy buena acogida. Nosotros nos adelantamos a la pandemia con la virtualidad, lo comenzamos a hacer por medio de Zoom. En 2020, con la venida de la pandemia, hicimos un pronunciamiento conjunto con las redes de personas con experiencia directa de diferentes partes del mundo, con una lista de recomendaciones para los estados, de recomendaciones que deberían de estar siguiendo y derechos que deberían de estar garantizando para las personas de la diversidad psicosocial. En 2020 hicimos también el segundo ciclo de webinars, ya con otros temas: salud mental y derechos humanos, maternidades disidentes, suicidio y malestar subjetivo, descolonizándonos, infancias desmedicalizadas, festividades a contracultura. Esto, valga la pena recordarlo, es siempre desde la voz de las personas con experiencia directa. Todos estos webinars, por cierto, los pueden encontrar en YouTube y en Facebook de la Red Esfera. En 2020 también introducimos un amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Luis Eduardo Huachalá versus el Estado de Ecuador. En ese amicus curiae resaltamos los puntos de tortura, capacidad jurídica y participación en la toma de decisiones. Esto en el caso de desaparición.
de Luis Eduardo. También tuvimos la primera participación en la Conferencia de Estados Partes de la Organización de Naciones Unidas como organización de personas de la diversidad psicosocial. ¿Qué retos actuales tenemos en este movimiento de la diversidad psicosocial? Pues en este año uno de los grandes retos es contar con información sobre la situación de nuestro colectivo en la región. Y esta es información legal, los marcos legales de nuestros países, saber cómo se llevan los datos de nuestra diversidad, ver cómo van avanzando o no van avanzando las leyes de salud mental, pues temas de discriminación, y ese es uno de los grandes retos. ¿Aló? Ese es uno de los grandes retos que tenemos desde la Red Esfera. Hemos impulsado el informe regional y estamos en camino a terminar la primera parte, pero es un proyecto más grande de lo que nosotros habíamos estimado al principio. También estamos todavía en proceso de elaboración de nuestro primer proyecto editorial. Y esto con la intención de seguir construyendo nuestra propia narrativa desde este nuevo paradigma que proponemos de diversidad psicosocial en Latinoamérica, y que pretende también ir más allá de temas de salud mental o visiones muy reduccionistas de las experiencias humanas. Otro de los retos que hemos identificado es desarticular los mecanismos de cooptación. ¿Esto qué significa? Significa poder consolidar una membresía de personas deslindadas de la prestación de servicios sanitarios. Hemos identificado que nuestro colectivo es muy susceptible de sufrir cooptación por psicólogos, por trabajadores sociales, pues por psiquiatras ya no lo voy a decir, que están persiguiendo intereses económicos, intereses profesionales, y entran a ciertos espacios a veces a desvirtuar lo que se está tratando de construir. También uno de nuestros retos como Red Esfera es contribuir al bienestar de los integrantes, impulsando alternativas frente al sistema y sus operadores sanitarios. Y esto, pues un ejemplo preciso de esto son los grupos de apoyo mutuo que pretendemos impulsar en la región, porque consideramos pues que son una alternativa desde el punto de vista anarquista, no necesariamente, sino que absolutamente no desde el punto de vista de servicio comunitario de salud. Bueno, aquí esta es una pequeña muestra de uno de los materiales que va a venir en la publicación de 2000, que pretendemos terminar en 2021, cuyo título va a ser Creando nuestras propias narrativas. Y esta es una de las relatorías que va a ir al final de cada capítulo del libro, con la idea de que las personas puedan leer de otra forma más que de corrido, siempre tratando de acomodar la accesibilidad de nuestro colectivo, la necesidad de accesibilidad de nuestro colectivo. Y bueno, les invito a que estén pendientes, se pueden suscribir a nuestra lista de correos. María, aquí estoy. Ah, bueno, aquí está. Entonces le paso. Muchas gracias. Dale, le paso la palabra a César. Gracias. Gracias, perdón, es que me estaban silenciando. Miren, ruego encarecidamente que tomen conciencia que en este espacio todos hacemos esfuerzo por ser conectados, y tómenlo como esto que les encanta de la discapacidad de los ajustes razonables. Se va a colar ruido, así que lamento que haya tenido que salir María aquí al quite. Por favor, María, ¿puedes correr la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Bueno, pues todo esto que María es excelente porque no se pudo esperar a no silenciar mi celular. Es solamente parte de nuestra historia colectiva, la que se está construyendo todavía. Pueden encontrar más sobre el proceso y el movimiento en esta página de la internet y en nuestras redes sociales. María, por favor, ya que traes tú la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues sigamos en contacto.
De antemano una disculpa porque quien tenía esta parte preparada era yo y esto no fue posible por el audio. Voy a continuar con el teléfono en activo. No se está colando sonido según el detector de aquí de mi celular. Pido a cualquiera de las personas encargadas que estén apoyando aquí que no me hagan más complicada la conexión poniéndole mute al número que aparece en pantalla terminado en 06. Por favor, es una cortesía básica que no se estaría teniendo que solicitar en un espacio presencial. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ceci. Bueno, lamentablemente estaba ahí en los audios, pero ojalá en la siguiente continuación de la mesa y las preguntas, el diálogo, podamos escuchar más de tu participación. Por ahora, entonces, tocaría la parte a Rodrigo Fredes, quien él es un activista desde Chile, del colectivo Locos por Nuestros Derechos, y quien, pues yo igual, de cierta manera, además de que saludar muy afectuosamente y le mandarle un abrazo, pues estoy muy gustoso de que esté aquí. Y bueno, pues adelante, Rodrigo. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados? Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Bueno, quería partir así con un poquito de música, con un poquito de emoción, con un poquito de algo distinto, para que nos relajemos y también eligiendo esos pedacitos porque tienen mucho significado para lo que significa la causa loca, la no normalización, la no cooptación, la resistencia. Participo de varias instancias, hace varios años que estoy en el activismo, en la lucha por los derechos, la defensa, la promoción de esto que se llama derechos humanos. Me gustaría más que se llamaran izquierdos humanos, pero bueno, así está. Y compartiendo el camino con muchos compañeros y compañeras a lo largo de este tiempo. Y claro, cuando uno se pregunta de dónde venimos, cómo estamos, a dónde vamos, a mí me ha sido un poco de gracia esto porque lo he escuchado como unas preguntas que se plantean en unas religiones. ¿De dónde venimos, a dónde vamos, o dónde iré después de esta vida o algo así? Pero aparte de eso que me pareció cómico, creo que es interesante que en el encuentro, en el primer encuentro del Centro de Estudios Locos Latinoamericanos, primero se plantean estas preguntas como un ejercicio de memoria histórica y de proyección, de reconocimiento del presente y del trabajo que se ha hecho en colectivo, porque claro, algunas personas pueden tener cierto protagonismo, cierta visibilidad, pero el trabajo que se ha hecho para reivindicar la causa de la locura, de la diferencia, de la diversidad, es un trabajo que se ha hecho en colectivo. Y desde la autogestión, desde los márgenes, desde las grietas, y donde no las ha habido que hacerlas. Y en eso las personas que se congregan en los estudios locos son
personas que se consideran aliados de este movimiento. Y como los locos y las locas somos inclusivos, siempre estamos abiertos a poder tener algún tipo de apoyo. Nunca ser reemplazados o ser, ser desplazados, sino que ser apoyados como un compañero, como una compañera de lucha. Y en eso también quiero celebrar que en la mesa inaugural de este primer encuentro de Estudios Locos se hiciera presente la voz de las personas con experiencia directa, los expertos o expertas por experiencia, los locos y las locas. Creo que es un gesto que marca lo que es la esencia de los estudios locos, que son personas que pueden tener una formación académica o una carrera o estudios relacionados, pero que se ponen a disposición de esta causa justa y buena, que es lo que nosotros llevamos en el cuerpo y en la experiencia directa. Contar que en el caso del movimiento loco en Chile, llevamos varios años trabajando desde lo básico que fue empezar a conocernos y a reconocernos, a encontrarnos, a buscarnos y buscar un lugar donde reunirnos con cierta frecuencia. Y eso ha estado ocurriendo ininterrumpidamente, aún con la pandemia, por supuesto no físicamente, porque la pandemia ha cortado esa posibilidad, pero ha estado ocurriendo ininterrumpidamente desde el año 2014 hasta la fecha. Y ha ido progresando desde esas primeras reuniones, donde incluso nos poníamos de acuerdo en el nombre que iba a tener ese primer grupo impulsor o de avanzada, qué es lo que queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, hasta empezar a desarrollar ya actividades más concretas en la comunidad, conversar con las personas que están en los dispositivos, tanto las personas que usan esos dispositivos como los que abusan de los que usan los dispositivos, los profesionales. Y ahí hay un momento en que este grupo por el que me presentaron hoy día, que es Locos por Nuestros Derechos, tuvimos la oportunidad de formarnos a partir de una investigación que dio origen a un manual y hacer un trabajo distinto en el medio académico, en el medio de los dispositivos que ofrece el sistema, y hacer una sinergia con lo que se estaba elaborando ahí, digamos, en el grupo de autogestión libremente, y darle un empujoncito, una visibilidad mayor. Y eso también permitió expresarnos más ampliamente y llevar en ese tiempo adelante campañas específicas contra el electroshock, contra la medicalización de los niños, contra el encierro psiquiátrico, empezar a hacer la marcha del orgullo loco, que ahora se hace en otros países y que hay una sincronía con países incluso fuera de la región de Latinoamérica. Ese ha sido un poco el rol de Locos por Nuestros Derechos, además de cursos específicos para las personas que quieren sacarse un poco de la cabeza y del cuerpo lo que la academia les ha puesto en su formación o de formación profesional, abrirse a nuevas perspectivas. Eso es lo que hemos estado haciendo. Y como movimiento, en algún momento también, porque hay que decir que hay varios que tenemos delirio mesiánico, creemos que podemos hacer algo por los demás y eso. Pensamos que era una buena idea, una línea como natural, después de estar desarrollando algunas actividades acá en este rincón,
poder compartir esas experiencias con compañeros y compañeras de otros países, echar abajo un poco las cordilleras, cruzar los charcos que haya que cruzar para juntarnos, para ese proceso que hicimos primero a pequeña escala o a mediana escala, intentar hacerlo un poquito más amplio. Y en eso es que hemos estado en contacto con compañeros y compañeras de diferentes países. Yo participé un tiempo en la configuración, en la creación de la red Esfera, con María Isabel principalmente y con Ceci compartiendo y trabajando ahí codo a codo. Ahora estoy un poco alejado de esa iniciativa y de otras por avatares de la vida, y me estoy concentrando más en otras experiencias que yo creo que son complemento y que voy a tener la oportunidad de compartirla en la mesa que nos va a tocar como país, creo que hoy día a la tarde, tipo 6 de la tarde. Ahí quedan invitados también a compartir eso. Entonces creo que venimos de menos a más como movimiento en general. Creo que el Centro de Estudios Locos le aporta a eso un pilar interesante, un pilar importante, porque la investigación militante es una herramienta de lucha que es muy necesaria, precisamente porque la invisibilización de la causa loca, de la visión distinta, del derecho a la locura, del derecho al delirio, del derecho a la diferencia, es algo que a la academia y menos a la ciencia le va a interesar siquiera investigar, y por lo tanto lo que abunda en el medio para este gran abanico de personas que podrían tener una visión distinta y que podrían ser parte de un cambio, no está disponible. Abunda la visión biologicista, psiquiátrica, opresora, los pilares fundamentales del diagnóstico y la conciencia de enfermedad y el tratamiento medicamentoso casi en su exclusividad. Y claro, un poquito más social entra el tema de los derechos humanos y la discapacidad en general y discapacidad psicosocial en particular. Pero todavía está muy colonizado en general. Y entonces los estudios locos pueden ser un gran aporte, y creo que lo están siendo, y de hecho este encuentro es una muestra de eso, de poder compartir otras visiones usando las técnicas y las herramientas que tienen estas personas con formación académica, ¿cierto? Para sistematizar, para publicar. Gracias, Kinich. Para poder difundir. Hay que difundir, creo que es necesario, es importante difundir las propias narrativas en los propios lenguajes, así como el proyecto que tienen las compañeras de la Red Esfera y otros proyectos que tenemos por ahí en la Locooperativa y otros movimientos. Pero también creo que hay que construir investigación y difundir investigación en los otros términos, en los términos donde se entienden mejor las personas que se mueven en estos ambientes más académicos, más profesionales. Respetando siempre, y eso es primordial, y sé que está claro en el Centro de Estudios Locos, como ha estado claro en el movimiento que llevamos construyendo, el protagonismo de las personas con experiencia directa. El protagonismo siempre tiene que ser de las personas locas y siempre con los cuidados necesarios para que no se produzca esto que también es otra forma de colonización o de cooptación, la invasión de los profesionales, de los técnicos, de estas causas para tomarlas para intereses personales, como dijo por ahí creo María Isabel, para reivindicaciones gremiales, para captar más clientes, estas formas de cooptación que nosotros ya las tenemos claramente identificadas. Así que eso como una introducción, y desde mi propia visión, la importancia, la necesidad del estudios locos, la alianza, la complicidad, la militancia necesaria
entre las personas con experiencia directa, las personas locas y los profesionales o los académicos sensibles, para seguir construyendo y seguir avanzando, porque esto es avanzar y solo avanzar, la mayoría de las veces sin transar, porque se nos va la vida en eso, se va la calidad de vida, a algunas personas se les va la vida y tenemos que luchar por eso. Tenemos que luchar, por lo menos de mi parte, el compromiso está y está renovado de luchar con todas las fuerzas que queden y hasta el tiempo que sea necesario por la libertad intelectual, moral, física de las compañeras y los compañeros locos. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, me encantó escucharte y me encantó escuchar tu canto y por eso agradezco. Y bueno, igual recordándoles y saludando a quienes nos están siguiendo en la transmisión en vivo en Facebook o quienes están acá por Zoom, que pueden compartir sus preguntas ya sea por Facebook o acá en el chat. Mientras se animan, todavía no, creo que no hay alguna pregunta, pero mientras se animan, quisiera empezar, si alguno de ustedes no quisiera comentar algo más, pero como justo, como se fue dando la participación y ya que Andrea lo mencionaba y como apuntaba un poco en ese sentido, yo me preguntaba cómo en esto que han compartido, en sus procesos, en su vida, ¿cómo fue afectado por la pandemia, digamos, en ya 2 años, no sé, 1 año y medio ya de pandemia? ¿Cómo se irrumpe en estos procesos y en estas autoorganizaciones y en la vida en general? Eh, ¿Cómo afectó, digamos, no es la única pandemia, no quiero darle prioridad tampoco digamos, a este virus, pero seguro hubo cambios, ¿no? Ya que el sistema acopló a sus propios métodos las dificultades que presenta. Entonces, pues preguntarles cómo, si nos pueden compartir cómo fue afectada su vida y sus procesos. Quien quiera compartir. Yo quisiera decir un par de cosas, pero al margen de de esto que creo que fue necesario, porque siempre va a ser necesario cuidar a las personas, particularmente a las personas que están prisioneras de los dispositivos psiquiátricos y qué pasaba con ellas ahí. Yo quisiera compartir 2 cosas. Una, que las personas que no han vivido esa experiencia por el confinamiento que vino aparejado con la pandemia, creo que tuvieron una pequeña muestra de la experiencia que hemos tenido las personas que hemos estado encerradas contra nuestra voluntad. Cercana, solo cercana, un pequeño atisbo de lo que significa que te encierren, que te obliguen y estar contra tu voluntad en una situación que tú no quieres. Eso creo que es algo que tiene que seguir elaborándose y que podemos seguirle sacando un provecho para transmitir la experiencia y para empujar la libertad a todas las personas locas. Libertad a las personas por bloquear, digo yo. Así como dicen libertad por luchar, yo digo libertad por bloquear. Y lo segundo es una mirada un poco más experiencial o directa mía, que creo que las personas que estamos más bien al margen del sistema, hemos podido arreglárnoslas de mejor manera que las personas que están más vinculadas, más atadas y más relacionadas al problema, al sistema. Creo que en la medida en que uno ha ido adquiriendo un estilo de vida más limitado en el consumo, más separado de la competencia, más separado del modelo tradicional de trabajo, del modelo tradicional de salud, que más bien es un modelo de enfermedad,
ha sido más fácil sobrellevar todas estas restricciones. No ha sido difícil poner esa posición o compartir esa posición porque está todo funcionando en contra, con toda la maquinaria propagandística del sistema, incluida la industria farmamentística. Pero al mismo tiempo, creo que han pasado dos cosas que a mí me gustaría destacar. Una, que siempre en estas crisis, y yo creo que en toda crisis, pero en esta crisis en particular, siempre se produce una oportunidad. Y la oportunidad que yo he visto es que después del choque inicial, después de la resistencia, de los miedos y todo eso, hubo una obligación de organizarse de otra manera, de pensar distinto. Y en eso ha habido, por lo menos en mi entorno inmediato, una comunicación distinta, en el vecindario, conociendo un poco más a los vecinos, porque están en la casa ahora y no solo uno los ve salir y llegar en las tardes, saber a qué se dedican, apoyarse, comunicarse. Y la otra parte es que lo he visto en todas las personas que tienen una sensibilidad distinta, que han estado pensando en hacer un cambio en sus vidas, que han estado pensando en acercarse más a un modelo distinto, a la naturaleza, y estaban por ahí a punto de tomar esa decisión. Esto las ha empujado un poco, y algunas, varias, para alegría mía, están tomando ese camino, y yo creo que eso es bienestar. No quiero decir salud mental, pero sí creo que es bienestar, es armonía, y a partir de eso entonces menos malestar, menos tensión y más posibilidades de tener una vida plena, que es en el fondo lo que estamos buscando. Eso quería compartir. Cecilia y luego Andrea. No sé, no sé si estás hablando, Ceci, no te escuchamos. Ahí quita el silencio. Ah, Gracias. Bueno, pues, a ver, aquí retomando varias cuestiones. Creo que como organización, una de las primeras cosas que tuvimos que enfrentar en los primeros meses es que esto se reconoció como la crisis que se venía. No nada más salud, sino todo lo logístico que abarcó comunicaciones y transporte entre marzo y mayo. Y nosotros tenemos nuestro encuentro presencial para mayo en Colombia, lo estaban organizando Rodrigo y Andrea, y tuvo que suspenderse. Esto implicó reacomodar cómo iba a trabajar esa comisión del encuentro y darle como otro cauce dentro de la organización y hacer como está, pues francamente, una manera de resolverlo creativamente. A la fecha, este encuentro ya está pospuesto, yo creo que de manera indefinida, pero en fin creo que ahí el reto fue presentarnos en ese espacio de la creatividad. Otra realidad también vino con procesos, porque estábamos iniciando nuestra notarización como redesfera y pues fue complicado viajar para ir a concretar esto con el notario, mantener comunicaciones. No es lo mismo poder ir de oficina en oficina verificando si alguien te puede hacer una escritura, porque además aquí recordamos una cosa, un colectivo de personas locas, o de personas con discapacidad psicosocial, va a llegar al notario y va a sacar su lupa para verificar si estos locos pueden ejercer capacidad jurídica de notariarse como organización. Entonces, eso definitivamente fue una complicación adicional que todos tuvimos con el coronavirus. Pero yo estaría hablando nada más como de lo institucional dentro de lo que son, digamos, el mini universo que tiene la redesfera. En realidad, a mí lo que me parece que era más apremiante, bueno, pues reacomodar la vida, como bien decía Rodrigo, pero además, pues esto significó suspender otras cuestiones. En mi caso, estábamos aquí empezando a colaborar en la Ciudad de México con, para mí, las más vulnerables de nuestras hermanas, y esto es en cada comunidad, las mujeres que están psiquiatrizadas en centros penitenciarios, lo que en México todavía se conoce como inimputables. Y entonces, para mí, la pandemia, lo más importante que me deja como aprendizajes, cómo estas personas ya de por sí en una situación muy precarizada quedaron invisibilizadas,
quedaron todavía más aisladas por excusa de protegerlas y que había todavía más complicaciones para acercarse a ellas y bueno, hacerlas sentir parte de este movimiento del que también sin duda lo integran de alguna manera, hoy todavía no activa. Esto significaba muchos retos y que de alguna manera es la realidad. No podemos siempre estar pensando que todos tenemos el privilegio de estar al margen del sistema, porque la realidad es que tenemos personas vulnerables por las cuales quiere hablar y no por ellas, con las instituciones que están haciendo esto todavía más crítico. Y bueno, esto además nos tuvo con otra cuestión. En la región en este periodo todo está parado, todo está en crisis, pero siguen avanzando legislaciones de salud mental con fines salubristas, discutiéndose de prebenda que les van a dar presupuesto a los profesionales sanitarios, y sigue avanzando. Todo está parado, menos ese tipo de prioridades. Aquí está, por ejemplo, el caso incluso de Paraguay, Chile, estrenaron legislación. ¿Y qué pasaba? Ay, bueno, no hay consulta, no pasa nada. Todo está parado por la pandemia. Entonces, ha sido muy paradójico cómo esto se supone que nos puso en pausa a todos, pero el mundo de afuera sigue circulando. Y con esto pongo de ejemplo otro fenómeno que me imagino que en todos los países ha de tener la misma estrategia, pero diferentes ejecuciones. Y me refiero a esto que se ha dado con llamar la pandemia de salud mental que se viene. Toda la parte crítica que dicen que por coronavirus ahora hay más foco puesto en los temas de salud mental. Y eso es normal, porque ahora sí se supone que la población que no estaba etiquetada, que no estaba diagnosticada, al tener ya este piso común o de encierro o de un estrés todavía más acucioso, pues obviamente que están, al menos por ejemplo en México, hablan de desabasto oficialmente, pero que no se dice que hay muchas personas automedicándose y tienen cantidades más ingentes y además sin información adecuada de las consecuencias o de los riesgos, porque bueno, pues es que están estresados, están deprimidos, están ansiosos, y todas estas palabras son las que están ustedes buscando en esta sesión de COVID, ansiedad, depresión, etcétera. Eso es lo que está pasando. Entonces, a mí, en estos momentos en los que algo se había tenido la claridad de que había que moverse del modelo médico al biopsicosocial, perdón, tenemos esta cosa donde de nuevo es la farmacéutica salvando a los Pfizer y a todo el mundo, discutiéndose de estrategias para hacer más eficiente repartir medicamentos y claro, y vacunas, pero no se está hablando de los riesgos, no se está hablando con responsabilidad de qué está pasando ahí en esta medicalización fabulosa, y donde, por ejemplo, si se revisan ahorita cuáles han sido las prioridades de reuniones de OPS, es cómo incentivar la industria eficiente en los países, ¿no? Llámese Argentina, llámese México, eso está pasando. Yo creo que aquí un reto de los estudios locos, y veremos hoy con las ponencias que se van a presentar el día de hoy y de mañana, si entonces estamos ante una cosa de estudios que se están todavía centrando en el objetivo que siempre tuvieron ahí los psiquiatras, ¿no? Las personas locas, sus experiencias, pero ¿por qué no empezar a investigar con los mismos métodos, con las mismas dinámicas, o con otras más afinadas, porque ellos son los opresores, ellos son los que ejercen el poder? ¿Por qué no ir a verificar qué pasa? Hay una parte un poco, no diría que cómoda, pero ese es el reto ahí, de ir a verificar, mira, aquí tengo un grupo de apoyo, aquí tengo unos locos internados, aquí tengo personas con discapacidad que están haciendo un grupo de algo. Y vamos a preguntar cuáles son sus experiencias. Entonces, si queremos acabar con las violencias de este modelo del biomédico, pues habría que preguntarle a los violentadores, ¿y dónde están las etnografías, estos estudios, perfiles sociológicos, de lo que están haciendo pues estas personas profesionales? Yo veo cómo se hacen hasta estudios forenses de si entonces Van Gogh se cortó la oreja porque tenía tales predisposiciones a tal enfermedad llamada así por la persona que está escribiendo el texto, pero yo no veo que nadie se ponga a hacer ese tipo de estudios, esa panorama aplicada para revisar, bueno, ¿por qué tal psiquiatra que hace electroshocks
¿En qué contradicción ontológica, teórica y de todos los tipos, de toda filosófica y de derechos humanos, cae cuando decide que tiene en sus manos la posibilidad de aplicar electroshocks y en una serie larga a personas como nosotros? Creo que ese es el gran reto ahorita. ¿Por qué seguir estudiando donde es cómodo y por qué no ir a los retos de revisar al opresor para, si es que supuestamente la finalidad es pensar en que se va a abonar a abolir las violencias, además de otras cosas que están pendientes en la agenda de abolir? Creo que ese es un llamado. Vamos a ver hoy con este ciclo que inicia hoy, en este honor que tenemos de hacer la mesa de apertura, si esa es todavía una tarea no empezada, si está ya en camino, eso va a ser para mí muy interesante. Al margen de que toda en la lista de las presentaciones todas se ven interesantes, es dónde están esos opresores, quién los está cuestionando, dónde está, porque si no, pues, ¿qué hay de diferente de ir al zoológico a ver cómo no hay libertad ahí? Pues eso es para mí un poco la pandemia, ¿no? Donde los márgenes de ese zoológico, de ese manicomio, se extendieron y eso no nos hace bien a nadie. Sobre todo que estemos pensando que eso no tiene, pues no sé qué algo planificado, ¿no? Pero una consecuencia muy amplia. Cierro mencionando de que es tan interesante la salud mental en esta época, que ya hasta las Olimpiadas, que eran como una quintesencia de la maquinaria, de la propaganda política, de los nacionalismos, bueno, ahí también se está hablando de salud mental. ¿Para quiénes? Para los de alto rendimiento, claro, es que ellos sí pueden parar, a los otros no, electroshocks y amárralos y todo lo demás. Entonces, nuevamente estamos viendo cómo se ajusta esto a los privilegios de siempre, a los privilegiados de siempre, a los ejemplares de siempre. Pues nada, que yo creo que los retos están bien volados y el coronavirus los viene a traer. Porque como dije, hay que tener esa responsabilidad de que como que el mundo está avanzando allí solapadamente en pleno caos. Había olvidado mencionar algo, pero un proceso que está muy interesante es lo que están llamando el nuevo estudio sobre vida independiente, o lo que empezó como desinstitucionalización en las faldas del Comité de Naciones Unidas sobre Discapacidad. Y saben, otra vez es lo mismo, ¿no? Vida independiente, pero no se van a tocar los espacios institucionalizados para personas psiquiátricas, eso seguirá normalizadísimo. Y por eso al principio, cuando me quise decir de quiénes me tienen más con pendiente, es justo estas personas psiquiatrizadas en prisión, porque para ellas esto es todavía más grave. Gracias. Me silencio yo, por favor, no le muevan a mi celular de nuevo. Okay. Andrea, participaría. Gracias. Yo me ciño personalmente a datos, a indicadores, porque me he dado cuenta de que cuando hay una cifra o una apreciación cualitativa que tiene un sustento real, es un argumento poderoso. Nos movemos en el medio en el que los argumentos son volátiles y las argumentaciones se mueven de un lado para otro según convenga. Hay muchísima, voy a utilizar un término muy incómodo, pero encaja aquí perfectamente dentro de esta discusión. En este medio de activismos y de cooptaciones, uno de los grandes enemigos del progreso de un movimiento loco consistente en América Latina puede ser la presencia de duplicidades y de lenguajes esquizoides, lenguajes que tienden a generar esquizofrenia. ¿Cómo es que se llama eso? Dobles vínculos. Te pego, pero te amo. O eres valioso. Tu discurso es muy importante. Me encanta tu experiencia directa. Te invitamos a participar en el foro, con psiquiatras, con psicólogos, con terapeutas. Nos encanta lo que dices. Eres una persona y te ensalzan. Y bueno, se participa de buena fe, se recopilan datos, se trata de hacer lo mejor posible. Pero demostrando que defender la cordura, como hubiera dicho Kate Millett, simplemente terminas jugándole al sistema. Terminas dándote cuenta de que no estás hablando por ti mismo. No estás tratando de, por más que te esfuerces, no estás expresando tu propia realidad ni lo que has visto, sino que a pesar de ser una expresión auténtica,
de una experiencia directa de violencia ejercida desde dispositivos de salud mental, aún así en esos espacios de poder y de manipulación del lenguaje y de la comunicación, ese esfuerzo gigantesco se está siendo absorbido muy astutamente y todo ese trabajo está nutriendo unas dinámicas opresivas y cooptativas. Ese es un peligro muy grande que se presenta en muchas partes, es un manejo muy sutil, muy astuto de las comunicaciones. Y en últimas, lo que se pretende con esto es simplemente desactivar la autonomía que tenemos las personas que hemos pasado por una psiquiatrización. La autonomía, el criterio propio para juzgar qué fue lo que nos hicieron, qué fue lo que nos pasó realmente. Realmente nuestra mente, nuestro cerebro está tan enfermo como para que debamos permanecer atados a un medicamento para toda la vida. O peor aún, con todas las consecuencias nefastas que eso tiene a nivel individual. La discriminación, el señalamiento, el que tu propia opinión como persona, seas hombre, mujer, niño, adolescente, persona con una diversidad sexual, con otra orientación de género distinta, te lo desvirtúen simplemente porque hubo un profesional que dijo, tienes diagnóstico XYZ, y así te quedas. Y entre toda la sociedad eres eso, y de ahí no vas a salir. Quitarse eso es tan difícil, aún en unos espacios en los que debería haber supuestamente colaboración, apoyo, generación de redes de apoyo para generar vida independiente. Te tropiezas con la mentalidad biologista manipulatoria al 100. Simplemente desvirtúan lo que tú estás diciendo, te apoyan hasta cierto punto y luego dicen, un momentito, este criterio de esta persona no vale porque es una persona psiquiatrizada. Se nos está saliendo del molde. Cuidado, está exagerando. Esta descripción que está haciendo esta persona es un poco exagerada, no creo que sea lo que ella está diciendo. Definitivamente, de acuerdo con los especialistas, lo que está sucediendo es otra cosa, otra cosa, otra cosa. Ese tipo de violencias cuerdistas y capacitistas son apenas una muestra de toda esa malla invisible que pretende suprimir nuestra autonomía, reducirnos eternamente a pacientes. Hay que tener muchísimo cuidado el tipo de manejo que se le da a los espacios, las comunicaciones, los vínculos, las relaciones. Nosotros no podemos seguir pensando que somos unos eternos menores de edad y que si queremos que nuestra visión, nuestras propuestas, nuestro análisis crítico de nuestra situación como personas en una sociedad que nos señala como supuestos enfermitos mentales, sigan siendo pasadas por el filtro del enfoque biomédico. No podemos permitir que eso siga sucediendo. Ahora, nos agarramos de las herramientas legales. Ok, perfecto. Hay nueva legislación y todo. Pero aún en esos espacios te encuentras con profesionales del derecho que son más civilistas de lo que quisieras encontrarte. Entonces eso también interfiere en la formación de un activismo sano, porque entonces para ciertos espacios eres valioso, eres importante, pero en otras cosas, oye, espérate, no, deja que hablen los que saben, tú no hables mucho porque de pronto se te nota mucho y asustas a la gente. Esas actitudes realmente destruyen aquello que pretenden fomentar: autonomía, autoconocimiento, confianza, identidad. Lo más doloroso es perder la identidad, dejar de ser persona y que te digan eres paciente psiquiátrico y así te quedas. No, somos ciudadanos, somos personas con una individualidad. Gracias. Gracias. Bueno, ahorita te doy la palabra, Rodrigo. Bueno, la tomas más bien, pero solo comentar antes para, para ajustarnos un poco con el tiempo, para que continuemos con las mesas paralelas. Igual va una ronda de participación como de cierre de lo que gusten comentar. Yo había pensado como, creo que varias cosas de las que han mencionado, en realidad me gustaría como que se continuara el diálogo. Creo que mucho del encuentro va
va relacionado. Y también pensaba sobre, principalmente sobre qué disfrutes hay, como este otro lado también, ¿no? Como de la alegría o en la organización entre locos o entre las múltiples identidades y diversidades que hay en el enfrentamiento a esta violencia de los sistemas, sí, ¿no? De la psiquiatría principalmente o de la psicología, la psicoterapia. Pero bueno, en realidad quisiera que fuera más abierto a eso y en lo que quisieran comentar para ir cerrando y continuar con el programa. Entonces, ahora sí, va Rodrigo, perdón. Quería, se me ocurren cosas, po. Entonces, que a propósito de esta última parte que estábamos conversando y la pandemia, el bicharraco y un paralelo entre el, el sistema y particularmente el sistema psiquiátrico, sería súper interesante porque estaba pensando por lo menos en tres cosas que, o sea, por ejemplo, tres cosas que invitan a la reflexión. No, yo no digo que el virus no exista, yo creo que existe. Así como creo que existe el sufrimiento, que existe el malestar y eso. Pero que eso sea lo que el sistema dice que es y todo lo que el sistema impone, es lo mismo que cuando se toma el sufrimiento o el malestar o las formas de manifestación de ese malestar y se le encasilla como una enfermedad mental. Ahí hay un paralelo. Y así uno podría seguir, es como cuando tú vas a un grupo de pacientes de determinado diagnóstico y dices que la enfermedad mental no existe. Es como sacarse la mascarilla en un supermercado. Te, te van a linchar prácticamente o te van a encima porque es como tienes una cosa totalmente aparte. Y creo que sería interesante escribir algo. A lo mejor podríamos escribir algo en conjunto de este paralelo entre la pandemia, el virus y eso. Y lo otro final que a mí me produce mucha alegría que se caigan estructuras que parecen esenciales, como que los niños vayan a las escuelas, por ejemplo, y todos los negocios que están alrededor de eso, que solo las personas tienen que ir a un lugar a que los exploten y a entregar su tiempo y su vida sin otras alternativas, a pesar de que el sistema se ha esforzado mucho en sacarle el máximo provecho a esa supuesta flexibilidad. Pero eso ha sido como para mí, mi sentir, más bien fuera del sistema, ver cómo esas estructuras que se creen que son intocables, sí tienen que moverse también y se pueden mover y se pueden hacer las cosas de una manera distinta. Y como palabra de cierre, decir que yo tengo una alegría profunda de lo que hemos estado haciendo entre todas y todos. Tengo confianza en que podemos seguir construyendo y trabajando juntos, muy juntos, juntos cada uno en lo suyo, pero relacionados, conectados y con las alianzas también de las personas que a nosotros nos den la seguridad y la confianza de que están realmente comprometidos con lo que a nosotros nos importa y no con intereses particulares y egoístas que ya tenemos suficiente sensibilidad para darnos cuenta de cuándo las cosas caminan para otro lado. Pero lo más destacable para mí es que tengo confianza, tengo alegría de lo que hemos hecho, confianza en lo que estamos haciendo y que creo que podemos seguir construyendo bien y bonito. Con eso cierro. Gracias. ¿Alguna más quiere cerrar? ¿Comentar algo para el cierre? Bueno, ya que Ceci me dio el impulso ahí, solamente pues compartir un poco que para mí ha sido un gran aprendizaje caminar, tener la fortuna de estar con mis compañeros aquí, Loca es Loca,
discapacidad psicosocial de otras partes de Latinoamérica. Y creo que tenemos que siempre hacerle la batalla a todas esas fuerzas que vienen externas y que están tratando de debilitar nuestra lucha. Y también, pues, yo creo que conservar esa cohesión, esa unidad entre nosotros, porque los desafíos son muchos, pues, y la pandemia solo ha venido a comprobar algo que yo creo que muchos de nosotros ya sospechábamos, pues, que esta es una lucha que tal vez los resultados no los veremos nosotros, serán para nuestros hijos, para nuestros nietos, pero que vale totalmente la pena seguirla. Y vos mencionabas, Kinich, algo sobre la parte alegre o la parte... Hay muchas partes alegres. Para mí ha sido en realidad, no sé si exagero al decir que un salvavidas, pues, pero tener este activismo, a mí me tocó pasar la pandemia aquí en Estados Unidos, no es mi país, no tengo comunidad, estoy completamente aislada. Entonces, tener la posibilidad de hacer un trabajo con el potencial de impactar, de pues ayudar a alguien a no sentirse tan solo, de ayudarnos a entendernos mejor entre nosotros y compartir muchísimo tiempo en su momento con Andrea, con Rodrigo, con otros compañeros de la Red Esfera y muchísimo más con Ceci. Ha sido un regalo y lo aprecio y lo valoro muchísimo y lo agradezco. Entonces, sí tratamos con temas muy difíciles, con realidades muy difíciles, pero pues a mí me queda esa satisfacción, ¿verdad? Que lo hacemos hombro a hombro y en compañía. Y hasta ahí llego. Ay, pues voy yo. Sí. En fin, pues primero que nada agradecer, reconocer el gran esfuerzo, porque es casi un año de estar haciendo estos, que lleva el centro haciendo su ejercicio de formar este encuentro. Ha sido un reto, creo que va bárbaro los resultados. Y como dice María, ¿no? Está este gran centro del agradecimiento, del reconocimiento de lo que significa aprender en colectivo. Yo siempre lo he dicho, que es una perspectiva que ya tuve alguna vez con Rodrigo, acerca de que yo ni me siento ni la más radical ni la más conocedora de ciertos puntos importantes de la historia del movimiento, de sus fundamentos, pero creo que ahí el aporte pues viene desde la congruencia, desde esta manera de pensar que se puede mucho. Creo que un gran reto es pasar a la acción, porque en todos los espacios de opresión, pues siempre va a haber esta necesidad de contar, de exponer lo que se nos hace, pero creo que el gran reto para el movimiento es empezar a hacer, y creo que justo empezar a detectar estas acciones donde podemos denunciar, donde podemos pedir reparaciones, con todo lo que además tensa las relaciones familiares. Ahorita tenía presente un habeas corpus que presentamos en Perú, que es una jurisdicción con mucho avance en legislación, pero donde siguen habiendo los mismos retos. Y ahí ya iniciamos con ese trabajo y otros por el estilo, ¿no? Que creo que es importante, porque si no, pues el movimiento creo que está llamado a eso, ¿no? A hacer un espacio de exigencia y de reparación. Madurar esto que ya nos hemos contado, que honestamente con lo viejo que es el colectivo, pues ya son milenios hablando de desacciones, así que ya tocaría hacernos cargo de los actuales que ya están empoderados, que tienen mucha ciencia, mucha tecnología, y como dice Rodrigo, ¿no? Cuestionar esas narrativas técnicas y para qué se utilizan. Definitivamente podrá haber evidencias de muchas cuestiones teológicas, pero cómo se utiliza eso es lo espeluznante. Estamos aquí hablando de toques de queda, de pases para circular adentro de nuestros países, de exigirnos estos documentos de vacuna para poder circular. Bueno, más allá de que algunos países lo tomen como una cosa de aduanas y de tráfico de personas internacionales, a mí me preocupa que esto naturalice otro tipo de exigencias, que se nos naturalice, por ejemplo, esto que quieren preguntar en el grupo de Washington sobre estadística, preguntar si la persona estadísticamente para datos de censo poblacional se toma el medicamento. Entonces, si hoy naturalizamos estas cartillas de vacunación del coronavirus, y aquí me sumo a lo que alerta Rodrigo, vamos a naturalizar un día que nos pidan a ver cómo va nuestro registro, nuestro control de medicamento. No. Creo que nos toca dar esta alerta ahorita como comunidad y decir, tantito que se tolere
usos políticos de las realidades médicas, llámese en este caso el coronavirus, que fue con lo que empezó esta ronda de preguntas, creo que ahí nos toca decir no, tantito que se cede ahí, en privacidad, en autodeterminación, valiendo madre todo. Muchas gracias. Por último, Andrea, ¿quisieras comentar algo brevemente para ir cerrando? Bueno, a mí me quedó faltando hablar del tema de institucionalización en Colombia. No lo dije porque no encontré datos sólidos. Recuerdo perfectamente que hace un año, en pandemia, yo virtualmente envié una solicitud al Instituto Nacional de Salud, que es la entidad encargada de hacer el registro de todo ese tipo de datos. Quería saber concretamente cuántas personas estaban institucionalizadas en esos momentos, si estaban recibiendo algún tipo de atención por coronavirus, si había habido algún tipo de medidas al interior de las instituciones colombianas en salud mental para prevenir contagios, para proteger a las personas. Me enviaron un recado, pero jamás recibí respuesta. Ese es un momento en que ni idea. Solamente hay datos sobre vacunación hacia el personal de salud. Como quien dice, defendámonos de los locos. Si te muerde un loco, grave, pero si estás vacunado, fresco. Tú eres normal, eres cuerdo y trabajas para la salud, o sea, tienes la prioridad. Esa es la realidad en Colombia. Era el comentario a decir. Gracias. Gracias. La verdad es que me deja una sensación un poco ambivalente la mesa. Por un lado, muy alegre, contento, pero también, pues, me siento un poco aterrado en el panorama. Pero bueno, pues, se nos termina el tiempo y yo brevemente quisiera, pues, principalmente agradecerles a las participantes, a quienes nos escucharon, quienes nos siguieron la transmisión y sobre todo, que se me había pasado, agradecer a los organizadores, a quienes están ahí detrás de la pantalla moviendo y intentando organizar. Me gustaría mencionarles, pero bueno, sería una lista un poco más larga y me llevaría como los 15 minutos restantes o más. Pero bueno, mucho agradecimiento a todos. Por último, mencionar a quienes nos están siguiendo que continúan 3 mesas, son mesas paralelas, las voy a mencionar brevemente: locura en primera persona, malestar, psicofármacos y subjetividad, y la mesa 3 es locura antimanicomial desde el sur. Se ve que van a estar también muy buenas. Les recuerdo que esas mesas paralelas no van a poder ser como transmitidas por Facebook, sino que se van a quedar, más bien sería ingresar al Zoom. Y bueno, Ceci recuerda el pronunciamiento que tuvo la Red Esfera sobre el COVID. Y pues de mi parte, regreso al agradecimiento. Muchas gracias. Y bueno, nos seguimos encontrando. Voy a pausar. Gracias, felicidades. Un abrazo a todos los compañeros que asistieron por aquí. Nos Muchas vemos por ahí. gracias. Chao, chao.